ahí en Hechos capítulo 9, versículos del 23 hasta el 31, para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Hechos capítulo 9, versículos 23 al 31, solamente, hermanos. Y vamos a meditar en la palabra del Señor con base a estos versículos para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor con base a estos versículos, hermano. En realidad, el tema, hermanos, de hoy, hermanos, es un tema importante que empieza, hermanos, en el versículo 23. Pero, hermanos, leímos desde el versículo 26 más bien, pero leímos desde el 23, hermano, para encontrar el contexto de lo que vamos a hablar. Si usted se da cuenta, hermanos, el libro, en el versículo 23, hermanos, dice la palabra, Hechos 9:23, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Saulo en este momento estaba, ¿en dónde? En Damasco. Amén. Son dos lugares diferentes. El primer párrafo es Damasco, el segundo párrafo es ¿dónde? Jerusalén. Entonces, si se da cuenta, hermanos, el apóstol Pablo, bueno, aquí era Saulo todavía, dice la palabra, hermanos, que él predicaba con denuedo en Damasco. En Damasco, hermanos, aunque él se piensa, hermanos, que ya había hecho algunos viajes, hermano, un viaje de forma muy particular, porque el Señor lo alcanzó, lo encontró cuando iba llegando cerca de Damasco, hermanos, y entró a la ciudad, ahí lo ministró Ananías. Después de ese tiempo se piensa que él hizo un viaje, hermanos, hacia Arabia, hermanos, y de Arabia volvió a regresar a Damasco, y ahorita ya está en Damasco nuevamente predicando. Así es como se piensa, hermanos, que fue el itinerario tal vez de Saulo, hermanos. Pero si usted se da cuenta, hermanos, está ahora en Damasco, pero en Damasco, hermanos, predicaba con denuedo, con valor, hermanos, y hermanos, encontraba, hermanos, obstáculo, encontraba oposición, hermano, de parte de los judíos que estaban en Damasco. Y una oposición, hermano, tal, hermanos, que no era una oposición tan simple, sino al grado, hermanos, que ellos procuraban, ¿qué hacer? Procuraban matarlo. Y era una decisión, hermanos, una decisión bastante fuerte y bastante seria, y era una determinación que los judíos habían ya propuesto entre ellos, hermano, al grado de que dice la palabra que todos los días, día y noche, guardaban las puertas de la muralla de la ciudad, hermano, para que no se les pudiera escapar. Pero Saulo, al saber de esta situación, hermanos, dice la escritura, hermanos, que la iglesia de Damasco le ayudó para huir, descolgándole, hermanos, en un canasto a través del muro de la ciudad. Amén. Ahora, él viene, hermanos, de una situación donde había sido prácticamente despreciado, donde había una situación de oposición en Damasco. Pero se encuentra con una realidad, hermanos, una realidad en su momento un poco complicada en Jerusalén. Porque si usted se acuerda, hermanos, Saulo salió de Jerusalén, la vez que salió de Jerusalén, ¿hacia dónde? Hacia Damasco. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era encontrar personas con la fe en Jesucristo, ya sea hombres o mujeres, hermano, traerlos, hermano, arrastras, hermano, como sea, traerlos forzadamente, hermanos, hacia Jerusalén para someterlos, hermano, ¿cómo se dice? A torturas, hermanos, hasta la misma muerte. Porque si usted se da cuenta en el libro de Gálatas, hermano, todos sabemos, hermano, que cuando Esteban fue apedreado, fue ejecutado, apedreado, hermanos, ahí estaba Saulo también. Pero a través de los demás libros de Saulo, de Pablo posteriormente, nos damos cuenta, hermanos, que Esteban no fue la única muerte.
Porque dice la Escritura, cuando eran ejecutados, dice, yo también estaba ahí. Entonces, hermano, a partir de Esteban se levantó una persecución tan severa, hermanos, pero esa persecución era liderada precisamente por Saulo. Pero en el camino cuando iba a Damasco, iba llegando a Damasco, el Señor lo encontró, y ahora aproximadamente unos 3 años, no se sabe exactamente qué tiempo, hermanos, pero tiempo después regresa a Jerusalén. Pero, hermanos, me llama la atención, hermanos, porque en la primera situación, cuando salió de Jerusalén, salió con cartas de los sacerdotes, de los líderes religiosos y del sumo sacerdote, cartas firmadas para Damasco. Pero cuando él regresa de Damasco a Jerusalén, hermano, ya no buscan los sacerdotes, ya no busca el sumo sacerdote, sino ahora, hermanos, fíjense en el versículo 26, dice la palabra de nuestro Dios, cuando llegó a Jerusalén, ¿con quién trataba de juntarse? Con los discípulos. Trataba de juntarse con los discípulos. Si usted se da cuenta, ya no llegó buscando a los sacerdotes, ahora llegó buscando a la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermano, pero aquí vamos a encontrar un problema. Ahí vemos un problema, ¿ya lo leyó, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, ¿qué tenían? Todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Amén. Él trataba de relacionarse, convivir con la iglesia, con los discípulos de Jesucristo, pero los discípulos le tenían ¿qué? Miedo. Y no era para menos, ¿verdad? Porque era un enemigo de la iglesia de Jesucristo y de Jesucristo mismo en ese tiempo, hermanos. Entonces le tenían miedo. Y dice la palabra, versículo 27, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Le tenían miedo, le tenían temor. Ahora, ¿cómo se vence el miedo y el temor? Si usted hubiera estado en Jerusalén como discípulo de Cristo, como creyente de Cristo, ¿usted sí lo hubiera recibido? ¿Usted cree que lo hubiera recibido así fácilmente? Creo que hubiéramos hecho casi lo mismo. Entonces, hermano, ¿cómo se vence el miedo? Nos narra, hermanos, de un problema del rechazo de la iglesia hacia Saulo. Había un rechazo. Ahora, ¿cómo usted piensa, hermanos, que se comportaba la iglesia? Cuando Saulo iba a buscarlos, ¿qué hacía la iglesia? Si Saulo llegaba a la casa de un hermano, ¿qué hacía el hermano? ¿No salía? ¿O se asomaba por la ventana? ¿Qué quiere? ¿A poco no? Si usted sabe que tiene un enemigo, hermanos, si usted tuviera un enemigo a muerte, hermanos, y pasaron, no sé, 2, 3 años, hermano, y usted no sabe lo que pasó con ese enemigo que lo quiere matar a usted, hermanos, pero llega totalmente cambiado, ¿y usted qué haría si no lo sabe? O si no lo cree, que ya fue cambiado. La iglesia de Jesucristo de Jerusalén, ¿se acuerda cuando salió Pablo de Jerusalén? Iba furioso, iba que echaba lumbre, hermano. Iba con el afán de arrasar, de aniquilar la iglesia de Damasco, la iglesia de Jesucristo. En Jerusalén estaba haciendo lo mismo. Empezaron con Esteban y siguieron otras muertes, hermano. Otras muertes que no nos narra Hechos, hermano. Pero Pablo nos dice que cuando los estaban ejecutando, él también estaba allí. Lo cual quiere decir que no fue la única, hubo otras. Y esa persecución, hermano, era liderada por este hombre llamado Saulo. Lógicamente, cuando él regresa de Damasco a Jerusalén, él buscaba la iglesia. Ahora,
hay una necesidad, hermano. Saulo tenía una necesidad de integrarse a la iglesia. Quería integrarse a la familia de Dios. Pero la familia de Dios tenía sus reservas. La familia de Dios le tenía miedo. Y no es para menos. Ahora, ante este problema, ¿cuál sería la solución? ¿Cómo sería la solución? Pues cuando yo estaba pensando en este caso, hermanos, yo decía, pues a lo mejor Pedro pudo haber tomado la iniciativa, porque en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan que Pedro era el que siempre hablaba? Era el que siempre tomaba la batuta y hablaba a nombre de los demás discípulos. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Cuando Jesús, por ejemplo, les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se pone de frente y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro le gustaba pues tomar la iniciativa. Muchas veces lo tomó en el tiempo de Jesucristo. Ahora, pudiéramos pensar que ante esta situación, porque de que Pablo se tenía que integrar a la iglesia, hermanos, era un hecho. Porque decíamos tiempo atrás, hermano, de que nadie puede vivir la vida cristiana y estar aislado de la iglesia de Jesucristo. Siempre, hermanos, contar con el apoyo espiritual, contar con el amor, el compañerismo, la armonía de la iglesia de Jesucristo es muy importante y nos hace el camino hacia la madurez, hermano, nos hace el camino más fácil, más transitable. Entonces, hermano, por un lado, Pablo sentía la necesidad de integrarse a la iglesia, a los apóstoles, a los creyentes de Jerusalén. Si usted se da cuenta, ya no fue buscando al sumo sacerdote. Oye, ya regresé, aquí estoy. Quiero decirte que ya cambié de opinión y ellos están bien, nosotros estábamos mal. No, lo primero que él quiere hacer, hermano, en Jerusalén es integrarse a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y a pesar de que él era apóstol también, llamado al apostolado, hermanos, se sometió o se quería someter a la autoridad de la iglesia que ya estaba establecida en Jerusalén. Ahora, era una necesidad de Saulo, pero también era un deber de la iglesia recibirlo para que se integrara como parte de la iglesia. Pero Pedro no tomó la iniciativa. Ahora, también pudiéramos pensar que si Pedro no tomó la iniciativa, pudiera ser Juan o Jacobo, Santiago. Era el círculo, Pedro, Juan y Santiago o Jacobo, era el círculo más cercano a Jesucristo. ¿Sí se dio cuenta en los evangelios, hermano, que eran los que llamaba cuando los discípulos los dejaba por allá? A Pedro, Santiago y Juan los acercaba más para acá. De hecho, en la transfiguración en el monte, hermanos, los que vieron así de cerca fueron Pedro, Santiago y Juan. Los demás discípulos quedaron más lejos. Pero en este conflicto entre la iglesia y Saulo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan tomaron la iniciativa de intervenir. Ahora, los demás discípulos también estaban calificados para hacerlo. Al final de cuentas habían estado con el Señor, pero ninguno de ellos lo hizo. Y lo hizo un hombre, hermanos, un creyente. Volvemos a la situación, hermano, llamado Bernabé. ¿Se dio cuenta cómo hace 8 días, hermano, hablamos también de Bernabé? Un hombre que no tuvo quizás mayor relevancia en la iglesia primitiva, pero como con unos movimientos, con unas iniciativas que él tomó, logró hacer cosas importantes para el reino de Dios. Cosas importantes para el reino de Dios, hermano. Y esto es un ejemplo para nosotros. Quizás nosotros no tengamos el mucho nombre, la mucha fama, hermanos, pero nosotros podemos hacer cosas importantes, tomar iniciativas importantes, hermano, para el reino de Dios. Entonces, hermano, hermanos, nosotros podemos tomarlo, hermanos, o podríamos pensar, hermano, podríamos pensar, ya dijimos, hermano, en cualquiera de los demás apóstoles.
pero ninguno de ellos lo hizo. Entonces vemos, hermano, que lo hizo en el versículo 26, 27, todos tenían miedo, amén. Los discípulos tenían miedo, los creyentes tenían miedo, y dice la escritura, entonces Bernabé, amén, ¿se da cuenta? Entonces Bernabé, qué importante, hermanos, y cómo Dios quiso usar otra vez a Bernabé, que no era apóstol, no era, hermanos, de los que habían estado en el tiempo de Cristo. Bernabé apareció después, pero Dios quiso usarlo a él, amén. Y dice la palabra, hermanos, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles. ¿Quién lo llevó a los apóstoles? Ahora, la necesidad era urgente. Pablo se tenía que integrar, amén, pero no había cómo, había un rechazo. Ahora, todo cristiano, toda persona que profesa, que abraza la fe, tiene que integrarse a la iglesia de Jesucristo. Pero yo no sé si tomando este ejemplo de la iglesia primitiva, podamos aprender algo nosotros. Yo no sé si usted ha sabido, hermanos, que cuando llega una persona nueva en la iglesia, en lugar de acogerla, en lugar de integrarla, de amarla, de mostrarle el afecto, el amor de Dios, hermano, hay personas en la iglesia, hermanos, que hacen todo lo contrario. Entonces, hermano, podemos ver, es que hay personas dentro de la iglesia que a veces son tan antiguos, porque tienen muchos años, porque ya tienen 5 años, 10 años tal vez, o tal vez más, que dicen, ¿y este qué hace aquí? ¿Y este a qué viene? Y muchas veces ha pasado, hermanos, que en lugar de acoger a la gente, a los que vienen por primera vez, hermano, les hacemos muecas, les hacemos el feo, o sea, como que hay un comportamiento totalmente diferente, hermanos, a como Dios quiere que nosotros nos comportemos con los nuevos que llegan. O sea, esto viene, hermanos, porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, en lugar de recibir a Pablo, sabía su pasado, sabía su historia, y no era para menos, ¿a poco no? O sea, había un sentido de lógica, hermanos, en esa situación, hermano, pero en medio de eso, hermanos, alguien tuvo la prudencia, alguien tuvo, hermanos, el valor, alguien tuvo la iniciativa y quizás el discernimiento para darse cuenta que Saulo era una persona totalmente cambiada y transformada por el poder de Dios. Amén. Así es que, hermano, no caigamos en la misma situación, hermanos, y quizás, hermano, ha habido veces, hermano, en que sí suele pasar, hermanos. Hay gente que podría venir solamente a ver qué hay, a ver cómo se mueve la situación por aquí, hermanos, pero que no sea, hermanos, un motivo para dejar de mostrarles el amor de Dios a sus vidas. Entonces, tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender y también tenemos que pedirle a Dios, hermano, que nos dé el discernimiento para actuar correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, esto, dice la palabra, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. O sea, les dio el testimonio, el cual le había hablado, o sea, el Señor Jesús, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Tenemos que amar a la iglesia, tenemos que amar a la gente. Amén. El primer problema fue que no se podía integrar Pablo.
Ahora, cuando alguien viene de afuera, tenemos que tener el discernimiento para integrarlo a la iglesia, hermanos, con discernimiento. Tampoco caigamos en el otro extremo, hermanos, de integrar a cualquiera, pero sí hay que actuar correctamente de acuerdo a los términos, a la palabra de nuestro Dios. Y dice la palabra: y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Una vez que Bernabé lo integra, lo incorpora al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, el apóstol Pablo dice el siguiente versículo, dice, y estaba con ellos en Jerusalén. Él se integró a la iglesia, ya no había problema, ya Bernabé se encargó de incorporarlo, de ayudarlo, se movía entre la iglesia, ya no buscaba a los sacerdotes, ya no buscó el sumo sacerdote, ahora buscó a la iglesia de Jesucristo. Caminaba, entraba y salía como parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, vamos a seguir, hermanos, porque dice la palabra, dice, y hablaba con valentía en el nombre del Señor. El valor y la valentía de Pablo. Imagínense Jerusalén. ¿Cómo estaba Jerusalén? Pablo los puso, hermanos, los puso en jaque. Los puso en una situación incómoda, porque Jerusalén, todo Jerusalén y sus alrededores sabía que Saulo perseguía a la iglesia de Jesucristo. De perseguidor a predicador, y posteriormente de perseguidor a perseguido. ¿Se acuerdan que Damasco lo persiguieron y por eso salió huyendo? Y se vino a Jerusalén y allí la iglesia no lo quería recibir, pero Bernabé lo incorporó, lo integró, le ayudó para integrarse, hermanos, y ahora entraba y salía entre la iglesia, pero además dice que con valor, con valentía, pregonaba el evangelio en la ciudad de Jerusalén. Claro, esto hermanos, al pueblo, hermanos, lo pone en una situación como si es perseguidor. No sale de aquí con el afán de perseguir a la iglesia, de traer los presos, de arrastrarlos hasta Jerusalén. ¿Cómo está eso de que ahora lo que perseguía, ahora lo pregona, ahora lo predica? Y dice la palabra, dice, hablaba con valentía en el nombre del Señor. Y dice, y discutía con los griegos. Y tanto era la audacia, tanto era la sabiduría del apóstol Pablo, que dice la escritura que esta gente, hermanos, que no podían contra él, dice, y procuraban, pero estos intentaban o procuraban matarlo. Pero aquí vemos, hermano, el apoyo de la iglesia de Jesucristo. La iglesia al principio no lo quería integrar, no se querían juntar con él, pero cuando se integró a la iglesia, dice la escritura que cuando la iglesia supo que querían matar al apóstol Pablo, bueno, Saulo todavía, el Señor todavía no le cambia el nombre, hermanos, cuando supieron esto los hermanos que querían matarlo, lo llevaron ¿a dónde? Hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Amén. La iglesia de Jesucristo dice, lo enviaron, lo llevaron. Y la palabra enviar, hermano, es que ellos les dieron las facilidades para llegar hasta aquel lugar. Quizás le pagaron el pasaje, quizás lo llevaron, hermano, un grupo de hermanos lo llevaron hasta allá, hermanos. Pero el caso, hermanos, que la iglesia de Jesucristo facilitó el viaje de Jerusalén hasta ¿dónde? Hasta Cesarea. Y de Cesarea hasta Tarso, que era su ciudad natal, donde él había nacido. Entonces, hermano, la iglesia cuidando, la iglesia, hermanos, protegiendo, la iglesia al cuidado. ¿Por qué? Porque ahora Saulo era parte integral de la iglesia de Jesucristo. Y este cuidado también es un ejemplo para nosotros, de que la iglesia, los que estamos integrados como iglesia de Jesucristo,
debemos tener el cuidado de las personas vulneradas o vulnerables de nuestra familia espiritual. Amén. Si alguien está en peligro, si, como decía yo días atrás, si alguien está pasando por una situación difícil, la iglesia debería o debe ver por esa persona. Si tiene problemas legales, la iglesia le puede apoyar mínimo en oración, mínimo. Pero si se puede hacer un poco más, debemos hacerlo. Amén. Ahora, en el caso del apóstol Saulo, se ve que la iglesia lo envió hasta Cesarea, de ahí lo enviaron a Tarso, porque la iglesia promovió, la iglesia le facilitó, le dio las facilidades, hermano, para llegar hasta Tarso y librarlo de la muerte que pretendían en Jerusalén. Amén. Así que, hermano, nosotros somos un cuerpo en Cristo. Tenemos que cuidarnos unos a otros. No hablar, no murmurar unos de otros. Si oyen que alguien murmura de mí, hermanos, usted dígale, vamos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Y si yo oigo que alguien murmura conmigo de usted, ¿qué tengo que hacer? Echarle leña al fuego. De una forma. Porque ustedes son mi familia, ¿o no? Cuidarnos unos a otros. Amén. Somos una familia. Además de que somos una familia, hay un afecto, hay un amor, hay un compañerismo. Amén. Y debe haber entre nosotros un compañerismo, amor, afecto, armonía. Entonces, hermano, y si algo está pasando con alguien y hay forma de apoyarlo. Y no siempre es de dinero. Alguna vez es un consejo, es una oración, es escuchar, a veces solamente, hermano. Entonces hay diferentes formas de apoyarnos, hermano. Pero como iglesia, vemos que ahora la iglesia cuando recibió a Saulo, ahora la iglesia lo fortaleció y le ayudó para llegar a Cesarea. Amén. Y dice la palabra, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, primero dice, las iglesias tenían paz. ¿Tenían paz en dónde? En toda Judea, la provincia de Judea, la provincia de Samaria y la provincia de Galilea. Fíjese hasta dónde llegaba el liderazgo de persecución de Saulo. Claro, el que lideraba la persecución es alcanzado, pues lógicamente va a haber paz. ¿Quién promovía la persecución? ¿Quién quería aniquilar a la iglesia de Jesucristo? Saulo. Pero como el problema fue alcanzado, fue noqueado por el Señor y paz, lo tiró al suelo, hermanos. Es decir, ahora la iglesia tenía paz. Ahora, esa paz, la persecución en un principio el Señor la usó para que el evangelio se esparciera. ¿Sí se acuerda? El evangelio se esparció a Samaria, Galilea y aún más más lejos, hermano. El Señor usó la persecución para esparcir el evangelio. Ahora, el Señor usa la paz para que la iglesia pueda tener paz y pueda tener un crecimiento espiritual hacia la madurez. Amén. Entonces, hermano, en tiempo de paz podemos aprender, podemos alabar, podemos adorar, podemos reunirnos, hermano, y todo eso ayuda, todo eso, hermanos, colabora para que haya crecimiento espiritual y nosotros podemos llegar hacia la madurez que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice, había paz. Las iglesias tenían paz en toda Judea, en Galilea y en Samaria. Y dice, y eran, como había paz, ahora eran edificadas. Amén. ¿Se da cuenta cómo Dios usa la persecución para un propósito? Pero Dios usa también la paz para otro propósito, aunque también para el reino de Dios.
Amén. ¿Podemos disfrutar la persecución? No nos ha llegado, pero en su momento, si es que Dios permitiera, tenemos que aprender a disfrutarla para esparcir el Evangelio a donde quiera que el Señor nos lleve. Podemos disfrutar la paz para estar juntos, reunidos, reunirnos, y creo que estamos en ese tiempo, hermanos. En ese tiempo de reunirnos para estimularnos al amor, para amarnos, para abrazarnos, para aconsejarnos y para hacer todo lo que se puede hacer en una reunión como esta. Amén. Para ser edificados, dice el versículo que leímos, las iglesias y las iglesias eran edificadas andando en el temor de Dios. Y dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué quiere decir se acrecentaban? Se expandía el reino de Dios, se aumentaba el número, la iglesia se fortalecía y la fe se confirmaba, la fe se fortalecía, hermanos, porque Saulo ahora ya no perseguía, ahora pregonaba, predicaba la palabra también. Y qué bendición, hermano, qué bendición es contar con alguien como Saulo dentro de las filas del ejército de Jesucristo. Ya no estaba en las filas del mal para perseguir a la iglesia, sino ahora cambió de bando. Ya no era de los rudos, ahora era de los limpios, de la gente santa, de la gente de Jesucristo. Y vemos, hermano, nosotros estamos en el tiempo de libertad, en el tiempo, hermanos, de paz. Todavía aprovechemos este tiempo, hermanos, para fortalecernos, para crecer, hermano, para, hermanos, hacer la obra del Señor. Algunas lecciones que podemos aprender. Una es que tenemos que ver con ojos de discernimiento. Ya vimos que lo persiguieron en Damasco, llegó a Jerusalén y la iglesia no lo quería integrar. La iglesia no quería tener tratos con él. Bernabé, ¿cuántos Bernabé van aquí? Bernabé es el que llevó a Saulo a incorporarlo a la iglesia. Amén. Entonces usted y yo tenemos que tomar el papel de Bernabé en cuanto a eso, pero también tenemos que tomar el papel de Saulo en cuanto a predicar la palabra con valor, con valentía a la gente que no conoce de Dios. Amén. Y el otro punto que rescatamos, hermano, o que acentuamos, es que como iglesia tenemos que ver por la iglesia que está pasando por situaciones difíciles dentro del pueblo de Dios. Amén. Todos somos un cuerpo, todos somos una familia, así que todos debemos aprender a ver unos por otros, a orar unos por otros. Amén. No importa que, hermano, que haya tenido mala fama, no importa que haya sido lo peor allá en el mundo, no importa que haya usted tenido problemas con él o con ella estando en el mundo. Si estamos en Cristo, las cosas son nuevas, dice la palabra del Señor.